Como puede ver, están guindadas del cabello y hacen siluetas en el aire, doctora. En el momento en el que empieza el show, hacen el acto, el niño, al verla emocionada, sale corriendo, la abraza, doctora, la jala y se le abalanza. Uy, la desnuncó. Ella me enviaba mensajes de Positivos. madrugada y me enamoraba. No, y cuando de me llevaba a ninguna la manera. rumba, doctora, a bailar, yo le colocaba la mano aquí y ella se la bajaba. Y ¿Qué? yo Ay, la por sobaba, Dios. doctora, y ella se No, dejaba. no, no, no. Ya me tomé uno esta Camina. mañana, o sea que este va a ser otro poquitico. Está rico. ¿Usted ve? El filósofo griego Epiceto dijo: la desgracia de los humanos proviene siempre de no equilibrar la precaución y la confianza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Esta gente, estos filósofos eran bravos, pensando. Ahora veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, los litigantes, por favor. Yo sé que hay cosas en la vida que son inevitables, pero si se quiere, todo se puede prever. La realidad es que los imprevistos no están previstos. Eso es así. Buenas tardes, bienvenidas. María Laura, dime quién es Teresa, por qué la demandas y lo que exiges para resolver el caso. Doctora, Teresa es la abuela del niño que mató a mi hermana y exijo que me pague $100.000. Le explico, doctora. Mi hermana era artista de circo. Ella ejercía una profesión que se llama resistencia capilar. Yo traje un video, doctora, para que usted pueda ver lo que ella hacía y me pueda entender. A ver, señor director. Como puede ver, están guindadas del cabello y hacen siluetas en el aire, doctora. Ok. Y para eso sí no se Sí. puede usar ni peluca ni Nada, extensiones. doctora. Ahí de verdad tiene que ser el cabello de uno. Es el cabello de ella y pues está en riesgo la vida de ella, Ok. de las personas. Mi hermana era profesional en esto, tenía más de 10 años ejerciendo esa profesión, decidió venirse a este país en vista de que ya tenía, de que este país pues no pudo seguir con su profesión, ella decidió estudiar para comportamiento de niños, ¿sí? Para Terapeuta. ser terapeuta de niños. Y es ahí donde conoce a Teresa, trabajaba para hacerle terapias al nieto de Teresa. Es un niño, doctora, que se altera rápidamente, es un niño hiperactivo, que ni siquiera su propia abuela lo podía controlar. Mi hermana decidió como que sacar al niño de su zona de confort. Lo llevaba al parque y en vista de que veía que el niño en el parque tenía otra actitud, corría, se podía ejercitar un poco, porque es un niño obeso, un niño que ella lo único que hace es darle galletas, chocolate y tenerlo al frente del televisor. Todo eso hay que soportar. Entonces, mi hermana lo que más hacía era tratar de De que tuviera de actividad exacto, para de que el bajara niño de peso. mejorara, porque al niño ejercitarse también cambiaba de actitud. Ok. Hace un mes, doctora, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque ese fue el día en que ocurrió todo, el niño cumplió años y ella decidió hacerle una fiesta. Ok. Mi hermana pues tuvo la idea y le comentó a Teresa de hacer un espectáculo de lo que a ella, de su arte. Y ella estuvo de acuerdo. Tanto así que mi hermana organizó todo, contactó a su compañera de trabajo para hacer su número y contactó a un payaso para que animara la fiesta. El niño, al ver tanta música, tantos sus amigos reunidos, tanta gente, estaba como alterado, estaba incontrolable, como cualquier niño, pero él es más intenso. Ven. Mi hermana se acerca a Teresa y le dice, controla al niño porque ya pues vamos a hacer el show, es algo peligroso, mi hermana está en el aire. Y ella simplemente hace caso omiso, doctora, y sigue disfrutando la fiesta como si la fiesta hubiese sido de ella en vez del niño. Ya cuando se están preparando todo, la amiga de mi hermana, que era la otra persona que iba a hacer el acto, se acerca y le dice como que controla al niño, están todos los niños sentados, el único que estaba así como que alterado era él. Bueno, es un niño hiperactivo. Exacto, es un niño hiperactivo, pero ella Y tu quería hermana como que- era su terapeuta también, o sea Sí, que ella claro, tendría que saber hasta claro, dónde pero el en ese niño iba a momento poder mi hermana, controlar. pues, iba a trabajar en su pasión. Ok. También trató ella de controlar al niño, le dijo a ella porque en ese momento mi hermana no podía estar al lado del niño. Ok. Y ella simplemente la ignoró.
En el momento en el que empieza el show, hacen el acto, mi hermana está, como pudiste ver, guindada del cabello, haciendo sus piruetas, estaba haciendo un trompo. El niño, al verla emocionada, sale corriendo, la abraza, doctora, la jala y se le abalanza. Ay. Ese fue el peor momento, doctora. La desnuncó. Uf. Ya ahí fue el final de todo. Mi hermana, doctora, era súper profesional. Yo tengo aquí las evidencias Ven. de que ella pagaba su seguro, aunque no lo hacía tiempo completo, lo hacía part-time, pero ella tenía su seguro. O sea, un seguro que cubría este tipo de actividad. Cubría en caso de accidente o de que algo le pasara a terceras personas, pero ese seguro no cubre la negligencia de esta señora, de que no fue capaz de hacerse cargo de su nieto, y esto lo que fue es otro tipo de accidente. Ni soy negligente, ni... Eres una negligente O porque O sea, si no aquí estuviese dice, mi por hermana ejemplo, aquí. esto cubre muerte o desmembramiento dado a un fallo técnico. Exacto, Si le pero hubieran no fue un fallo fallado, por técnico, ejemplo, no se rompió un cable, doctora, el no, equipo, no, exacto. estuviera cubierto. Exacto. Yo de verdad quiero que usted vea cuál es el motivo real de por qué yo estoy aquí, doctora. ¿Por qué? Quiero que vea el video. El video. Sí, A un ver. video. Ese es el motivo real. Ese es el motivo real de por qué yo estoy aquí, doctora, porque es una niña de 4 meses que dejó mi hermana, que la única persona con la que yo contaba aquí era mi hermana. Ahora estoy sola, de la noche a la mañana soy madre, tengo que trabajar, estudiar, no tengo cómo mantenerla, doctora. Esta señora ni siquiera se ha acercado a mí a preguntarme los gastos del funeral, No te si puedes tengo expresar con qué así, alimentar no a te esta puedes niña, expresar doctora. así. Yo no tengo nada, o sea, de la noche a la mañana soy madre. Y no tengo con no qué te puedes expresar responderle. así. Y si tienes cómo, Por eso yo trabaja, estoy busca exigiendo ayuda. que alguien pague por la muerte de mi hermana. Así ella me dé todo el dinero del mundo. Eso no va a llenar el vacío. Ok, ya te entiendo. Ok, Teresa, ¿por qué tú tienes custodia de tu nieto? Doctora, yo soy madre también, o fui madre también, ¿no? Mi hija era profesora de invención y previó, por su trabajo, por las complicaciones de su trabajo, previó un seguro de vida, ¿no? Realizando su trabajo de invención, mi hija fallece. Entonces no puedo culpar al agua del mar, no puedo culpar a las personas que estaban trabajando con ella, porque sucedió ese accidente. Entonces tengo que hacerme responsable de mi nieto, que es un niño que tiene problemas. Que aquí tengo las evidencias, doctora, de que es un niño que... Tengo aquí el dictamen médico de sus patologías, de sus enfermedades. Tengo Su diagnóstico. el seguro, ¿Qué dejó la madre? el seguro que yo también pagué, que le pagué a la hermana de ella, porque si su hermana es profesional, yo también soy Doctora, una persona mi hermana era profesional y bastante responsable. Ok, un momentito. Profesional y responsable, y me aseguré de pagar un seguro tal cual correspondía a la actividad. Ok, un momentito. Y tengo el dictamen policial de cómo ocurren los hechos. Perfecto. Voy a hacer un corto receso para poder revisar estos documentos y a la vuelta, pues tú me puedes dar tu versión de la situación y la respuesta a la demanda. Regresamos después de este corto receso. Viene esta situación con María Alejandra. Él hoy por hoy no sabe que María Alejandra no está con nosotros, ¿Qué piensa él? que está en el piensa? hospital. Que está en el hospital. Caso cerrado. Caso cerrado. Así cuando me ven es porque estoy... El caso me suena. María Laura está demandando a Teresa. Teresa es la abuela de un niñito de 10 años que provoca la muerte de la hermana de la demandante bajo estas circunstancias que les voy a contar. Porque creo que es una muerte accidental, pero es una muerte sin embargo. Ok. La hermana de María Laura trabajó en el circo siempre. Tenía una carrera de circo. El acto de ella principalmente era suspensión capilaria, ¿no? Resistencia capilar. Resistencia capilaria. Bueno, en algún momento de su vida ella decide que, bueno, cuando viene de su país a Estados Unidos, que aquí, bueno, pues no iba a poder
desenvolverse en el circo y estudia como terapeuta para niños que tienen problemas de comportamiento. Es así como conoce al nieto de Teresa, un niñito que fue diagnosticado con el síndrome de déficit de atención, pero a un nivel un poco más avanzado, ¿verdad? Un niño que es hiperactivo, que tiene problemas de autocontrol, también tiene un problema de obesidad, y ella comenzó a ser la terapeuta de este muchachito. El tema es que ella comienza a darle terapia a este niño y se encariña con él muchísimo. El cumpleaños del niñito llega hace poco. Ella le dice a la abuela, yo quisiera hacerle mi regalo al niño, es que haya un acto de lo que hago yo en el circo, ese va a ser mi regalo. Yo quisiera que tú pagaras un seguro por si pasara cualquier cosa, pues que estuviéramos cubiertas para cualquier... La señora paga el seguro. Llegó el día del festejo, estaban todos los niños, me imagino que ese niño debe haber estado feliz, muy emocionado. Pero en su emoción, naturalmente, estas cualidades que tiene él de hiperactividad y de atención, pues esto se enfatiza, porque la emoción enfatiza todas estas situaciones. Ella dice, porque ella no estaba allí, que alguien le dijo a la señora que por favor tratara de controlar al niño porque lo que estaban haciendo tenía cierta cantidad de peligro. El tema es que ella y su compañera de circo estaban allí, hicieron su acto, ella estaba colgada ahí de su pelo y parece que el niño en una se emocionó tanto que corrió hacia ella y se le enganchó. Y la desnuncó, señores, la desnuncó. Esta muchacha muere y deja a una niñita de 4 meses de edad a cargo ahora de su tía, que no es madre, no planeaba ser madre, no tiene los fondos, no tiene la preparación ni la circunstancia financiera para enfrentar todo esto. Y por eso ella demanda a la señora, porque sea accidental, sea... hay una muerte y ella quiere la suma de $100,000 por la muerte de su hermana para ayudar a criar a su sobrina. Ok. ¿Qué pasó ese día? ¿Tú estabas allí? Sí, doctora. Ese día se explicó a todo el mundo la situación que iba a ocurrir con el acto que se estaba haciendo. Incluso a mí personalmente, sabiendo las características del niño, me dicen que lo controlara. Doctora, créeme, realmente lo senté, conversé con él. Él estaba muy emocionado, muy contento, muy alegre. Doctora, se lo juro desde el fondo de mi corazón, se me mandó a correr, doctora. Corrí tras de él, traté de aguantarlo. Mi niño no es un niño que pese 10 libras, mi niño es un niño grande, fuerte, consistente. Yo le agarro su mano y él me va a arrastrar, me va a arrastrar. Corrí hacia él, pero cuando ya yo corrí hacia él, que fui a aguantarlo, ya era inevitable, ya le estaba abrazando a María Alejandra, ya estaban ocurriendo las cosas. No pude, doctora, no pude aguantar la situación, no pude, se me fue de las manos. Él la quería mucho. La adoraba, pero además eso era parte de la terapia que ella hacía con él. Ella interactuaba con él, ella lo llevaba al parque, ella le hacía pirueta, ella se buscaba, él salía y la abrazaba. O sea, para él, ¿cómo yo le explico a ese niño que eso era un acto de regalo de cumpleaños, que se estaba haciendo, que no se podía hacer cuando en otras ocasiones ellos interactuaban de esa forma? Doctora, María Alejandra era muy importante para mi niño. Mi niño, tras la pérdida de su mamá, que ha recibido sus terapias correspondientes, viene esta situación con María Alejandra. Él hoy por hoy no sabe que María Alejandra no está con nosotros. ¿Qué piensa él? Que está en el hospital. Que está en el hospital. Porque es otra situación más, otro trauma más que tengo que explicarle al Sería niño. otra pérdida para él. No hay yo cómo, necesito la ayuda profesional para poder encaminar. Él me pide ir a ver a María Alejandra, él quiere verlo, yo le digo que no lo puedo llevar al hospital. Es muy indolente ella al Doctora, decirme... no es ser indolente. Sí, es muy indolente ella al decirme que yo soy una persona negligente. No soy negligente, no, yo no soy responsable. Yo no puedo ser negligente porque yo tengo que cuidar a mi nieto. ¿De cuánto fue el seguro que la mamá le dejó a él? Ella sabe que es de $500,000, pero no es mi dinero, es el patrimonio de ese niño. Yo comprendo, de un niño que tiene necesidades especiales, que aún es pequeñito, Que no está tiene cuidado, nadie en esta vida. que tiene a Doctora, su pero abuela, la que sobrina- no es...
Pero te tiene Doctora, a ti, pero mi sobrina tiene un padre, tampoco tiene se familia en quedó sin Venezuela. madre. Yo Y entiendo. lo que le pasó a mi hermana no fue un accidente, fue negligencia de No ella. fue negligencia mía, Ok. no fue negligencia mía, Ok. los accidentes Mira, ocurren. si hubiera sido una negligencia de ella, estuviera enfrentando otro tipo de consecuencias que no eran nada más esta, que es un acto civil por, por, por daños monetarios a la pérdida de tu hermana, que, créeme, creo que es una tragedia increíble. Muy doloroso. ¿Ok? Pero tenemos que tomar miles de cosas en consideración porque también tenemos que ver, o sea, esto que hacía tu hermana también es de alto riesgo. No podemos estar apuntando así tan fácilmente porque no es así de apuntar esto tan sencillo. Ok, ¿ustedes tienen testigos? Sí, doctora. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta oímos a los testigos y hacemos una decisión. O sea, Yo fui a abrazar a Nani y la abracé muy fuerte que se desmayó. ¿se desmayó? Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con el caso donde María Laura está demandando a Teresa por la suma de $100,000 por la muerte de su hermana causada accidentalmente por el nieto de la señora que tiene 10 años de edad. Vamos a pasar al testigo de la demandante primero, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu Mi nombre? es Yani, Yani. Yani Ley. Yo sí le puedo decir que lamentablemente María Alejandra no está con nosotros hoy. Yo soy la que trabajaba con ella. Tú estabas con ella ese mismo Con día. ella ese mismo día. Día que sí María Alejandra se le acercó a Teresa y le comunicó que ya todos los niños deberían estar sentados y sobre todo el niño de ella, que sabemos que es especial, por lo menos una atención, no que lo abrazara, no que lo cargara porque es hiperactivo, ok, pero por lo menos estar en ese momento justo cerca de él, pendiente a lo que que cualquier cosa podría pasar. Incluso yo me la acerqué también y le comuniqué, le dije, mira, ya vamos a comenzar, lo vi estaba emocionado, lógico. Estaba súper emocionado, yo Su sé. Estaba cumpleaños, más los hiperactivo. Más de lo normal. Claro. Y entonces, doctora, yo estoy ahora mismo vestida así porque así fue como nosotros trabajamos ese día. Y quisiera demostrarle, aunque sea cortito, el motivo por el cual ya ahora mismo Alejandra no está con nosotros. Ok. Si me Yo quiero permite. que tú lo demuestres, porque mira, yo te voy a hacer una pregunta que para mí es crítica también. Hazlo y yo te quiero hacer una pregunta. Tú me puedes hablar estando así, ¿no? Sí, Dale, dale. permiso. ¿Necesitas ayuda de alguien? No, gracias. Ok. Tú estás colgada haciendo tu acto. Tú ves a alguien que se te está acercando, ustedes están mirando, se están percatando de lo que les rodea. No. Normalmente trabajamos concentradas en lo que debemos hacer, pero una vez que estamos girando, nosotros no tenemos cómo percatarnos. De lo que está pasando, está pasando a tu alrededor. alrededor. Para Desengánchate, dale. Gracias. Gracias. Ok. El niño está aquí. Yo sé que está aquí. Yo quisiera conocerlo brevemente. ¿Usted me da el permiso? Sí, doctora, verá que es un amor de niño. El niño se llama Alejandro. Alejandro. Vamos a pasar a Alejandro. Dile que venga con la doctora Menéndez. Así. Ya. ¿Me puedo retirar? Él no es un niño quédate. gordo, Yo quiero que te quedes. él es un niño hermoso. Alejandro, ¿cómo tú estás? Bien. Venga, salúdame. Qué gusto conocerte, mijo. Qué bien. Oye, a ver, párate aquí al ladito. Así que quiero conversar contigo un poquitico. Me dijeron que cumpliste años, ¿sí? Y que tuviste un cumpleaños muy bueno.
súper divertido, me dijeron. ¿Qué pasó en tu cumpleaños? Me dijeron que tu amiga María Laura estaba allí haciendo una cosa muy especial. Ella estaba también, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Yo fui a abrazar a Nani y la abracé muy fuerte que se desmayó. Se desmayó. ¿Y por qué tú fuiste a abrazarla cuando ella estaba haciendo aquello que estaba haciendo? Porque la quería abrazarla, la quería mucho. Porque te gustó lo que estaba haciendo, era lindo, ¿verdad? Ay, qué bien. Ok. ¿Tú quieres ir a verla a ella, no? Ok. ¿Dónde está ella ahora? En el hospital. Ah, está en el hospital. Porque se hizo un poquito de daño ese día, ¿no? Ok, mi niño. Gracias. Gracias, doctor. Acompáñelo a salir a la sala. Dile, por favor, al señor Leal que pase y a la señora María José Castillo, por favor. Bienvenida, señora Castillo. Hola, ¿cómo estás? Aquí había una póliza de seguro por si pasaba algo durante este acto, pero no cubrió. ¿Por qué? Las pólizas de seguro todas tienen muchas exclusiones, que es la forma que tienen las compañías de protegerse. Entonces, por eso es muy importante cuando una persona va a comprar una póliza, asegurarse bien lo que está cubierto y lo que está excluido. Debe hablar con su agente, a la persona que le compra la póliza, y asegurarse que ese agente le explique bien lo que pasa con la póliza en cada situación. ¿Habría alguna póliza que cubriera lo que pasó en este acto, en este caso específicamente? Sí, la póliza de seguro de vida. Cada persona que tiene una ocupación tan peligrosa como hizo la mamá del otro niño, debería, en primer lugar, tener una póliza de seguro de vida, porque esa es la póliza que más cubre y que tiene menor nivel de exclusiones. Sobre todo cuando una persona tiene una ocupación peligrosa, con alto riesgo, es la primera opción, siempre. Ok. Ahora bien, doctor, la demanda de ella yo pienso que no está excluida por la ley, a menos que se me está yendo algo y usted me puede ayudar porque yo no soy almighty. Sí, no, para mí el tema tiene que ver con porque aquí hay dos pólizas de seguro que están en juego aquí. Es la cobertura especial que adquiere la señora y la exclusión a la cual se refiere la señorita es conducta intencional o de esperar. Y yo creo que aquí el litigio se trata de demostrar que esto no fue una conducta intencional o de esperar porque se trata de un menor de edad. Eso es lo primero. Y esa exclusión también aplicaría a la cobertura del seguro de casa. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar de ver es que si hay alguna manera de entablar un litigio aquí donde las dos compañías de seguro se litigan entre sí a ver cuál de las dos pudiera tener algún tipo de responsabilidad. Las dos me imagino que van a alegar que las exclusiones aplican y por ende no van a querer de la cobertura. Y ya de lo contrario, desde el punto de vista, eliminando las pólizas de seguro, desde el punto de vista de una demanda por negligencia, creo que va a ser muy difícil porque esto no fue previsible, aunque fue la causa inmediata, hay un tema de previsibilidad que yo creo que... O sea, no era previsto que este niño... Un niño que es hiperactivo, que es incontrolable, que tiene problemas de autocontrol en la escuela, en la casa, no se podía y que tenía una atadura con esta chica. Entonces, ustedes no tomaron las precauciones para un evento de niños y un acto tan peligroso. Y predecir que este niño que tenía esta atadura tan grande con su hermana iba a reaccionar como reacciona un niño. Él la fue a abrazar. Él le fue a dar cariño. Siento mucho decirte que te tengo que negar la demanda, porque no hay justificación legal. Doctora, pero mi hermana tenía un seguro. O sea, ella estaba cubierta por un seguro. Un seguro que tenía una exclusión que nada más pagaban si había un fallo técnico, si se rompe la soga, Exacto. si se cae el ganchito, pero no para que un niño te venga a abrazar y te desnude. Te niego la demanda, he dicho. Gracias, Caso doctora. cerrado. Muchas gracias. Ya tú también le vas a decir al niño. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Ella me enviaba mensajes de Positivos. madrugada y me enamoraba. No, y cuando de me llevaba a ninguna la manera. rumba, doctora, a bailar,
yo le colocaba la mano aquí y ella se la bajaba. Y ¿Qué? yo Ay, la por sobaba, Dios. doctora, y ella se dejaba. Demuéstrame un texto donde ella te enamoraba a ti. Alfonso, estás poniéndote duro. Estoy muy orgullosa de ti. Claro. Papi Rookie, yo voy a ti. Caso cerrado. Te concedo la demanda. He dicho caso cerrado.